El acta de la sesión 19ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión 20ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio número 571 de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 31 de agosto, mediante el cual comunican actualización de los saldos no recaudados generados por aplicación del mecanismo de estabilización de los precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, establecido en la ley número 21.185, más la proyección de su crecimiento en los meses siguientes. En segundo lugar, correo del diputado Félix González, mediante el cual solicita invitar a los sindicatos de trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, FENATRAPECH y ENAP Petrox, para exponer ante la Comisión en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 1986 del Ministerio de Minería, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 9618, que crea la Empresa Nacional del Petróleo, para autorizar su participación en la distribución minorista de combustibles líquidos, correspondiente al boletín 15.206-08. En tercer lugar, un oficio del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 2 de septiembre, en respuesta al oficio 42 de esta comisión, en el cual se solicitó remitir las actas de las sesiones y reuniones del directorio con los sindicatos relativo al cierre de la fundición Ventanas. Al respecto, adjunta nota interna de la gerencia corporativa, comunicando que no se han realizado sesiones ni reuniones de directorio que hayan participado los sindicatos, pero el directorio mandató a la Administración Superior a constituir una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de Ventanas para avanzar en la preparación y acuerdos ante el eventual cese de la fundición, en las que se suscribieron dos instrumentos: marco de acuerdo entre Codelco Chile y División Ventanas y acta de acuerdo por plan retiro voluntario especial para División Ventanas, ambos documentos de fecha 27 de julio de 2022, entre Codelco Chile División Ventanas, el Sindicato de Trabajadores número 1 y el Sindicato Turnados, ambos de la División Ventanas de Codelco Chile. Y finalmente una nota de la bancada de Bópoli, en la cual comunican que el diputado Jorge Guzmán Cepeda reemplazará al diputado Cristian Mateso Villán en la sesión del día de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. La palabra sobre la cuenta. Ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Videla. Señor presidente, muchas gracias. Vengo a exponer mi preocupación y descontento sobre un proyecto minero que se pretende desarrollar al lado de Antofagasta y que puede producir graves daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes. Se trata del proyecto minero Comahue, que la empresa Next Mineral S.A. intenta obtener permiso para poder explotar y extraer cerca de 58.500 toneladas de cobre mensuales, a solo 22 kilómetros de la ciudad de Antofagasta. Me he reunido con diversas agrupaciones sociales, ambientalistas, las que han expresado también su tremenda preocupación por este proyecto que puede llegar a desarrollarse en ese lugar. Este proyecto se encuentra a solo 22 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, donde cerca de 400.000 habitantes podrían verse afectados directamente con columnas de humos contaminantes, lluvia ácida y otros efectos nocivos y tóxicos, volviendo aún más a Antofagasta como zona de sacrificio, como lo ha reiterado en varias ocasiones. Además, se encuentra a 5 kilómetros de la Reserva Nacional La Chimba, que es el área protegida más antigua de Antofagasta, lo que traería, por supuesto, consecuencias y un gran impacto ecológico, en un sector donde existen más de 350 especies nativas. No me opongo, por supuesto, al desarrollo minero y económico de la región, pero tenemos un gobierno ecologista, por lo que obviamente queremos que esto se analice. Este proyecto actualmente se encuentra tramitando en el CIA como declaración de impacto ambiental y no como estudio de impacto ambiental. Sin embargo, aún no completa toda la tramitación requerida para obtener los permisos de explotación. Y lo que más grave es que he recibido denuncias de que actualmente se está explotando y extrayendo mineral sin ninguna autorización correspondiente. Fui personalmente al lugar y vi que existen indicios de extracción, por lo que solicito a las autoridades pertinentes que fiscalicen esta extracción ilegal y que eviten que los antofagastinos se contaminen y enfermen por los graves efectos de este proyecto, que tendría obviamente, cuando los gases contaminantes estén en el lugar, levantamiento de polvo, lluvias ácidas, tronaduras y otros efectos tóxicos que pueden producir cáncer y otras enfermedades. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Minería, Superintendencia
Senageomin para que puedan fiscalizar en terreno y constaten que no existe ninguna actividad de explotación y extracción sin los permisos pertinentes. Muchas gracias, presidente. ¿Hay acuerdo? Habría acuerdo sobre el oficio señalado. ¿Alguien más en puntos varios? Yo voy a pedir un oficio igual. Solicito, señora presidenta, perdón, solicito a los señores diputados, pensé que estaba la presidenta. Disculpen, estoy yo presidente. Solicito a los diputados entonces, en acuerdo de la comisión, para mandar un oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente, al señor Superintendente Nacional de Medio Ambiente, a fin que dé cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema dictado el 20 de junio del año 2020, que dice relación con una resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente número 1111 del 30 de noviembre del 2016, que la Superintendencia debe cumplir y que dice relación con establecer una serie de exigencias de reponer aguas al acuífero, entre otras cosas, del río Copiapó a la empresa compañía contractual minera Candelaria. Entonces la idea es que informe a esta comisión por qué no se ha dado cumplimiento al cúmplase de la sentencia de la Corte Suprema. Eso es. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Estamos en punto. Celis, por si quiere. Todo bien, perfecto. Entonces, entrando en el orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 19.993 con el objeto de permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de ENAMI pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas a la fundición Ventanas. Boletín número 15.265-08, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de suma. ¿Cuándo se nos vence la suma? El próximo miércoles. El próximo miércoles. Gracias, señorita o señora secretaria. Para tal efecto se encuentran invitados y entiendo que ya está presente el primer invitado, que es el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, el señor Jaime Pérez de Arce Araya. Está también invitado y entiendo que está asistiendo el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, señor Sergio Demetrio Jara. Y además el concejal de la Municipalidad de Puchuncaví, señor Ricardo Quero Arancibia. Entonces, en primer lugar le damos la palabra al señor vicepresidente de la ENAMI, a don Jaime Pérez de Arce, para que se pronuncie sobre este proyecto que afecta directamente a la Empresa Nacional de Minería que él dirige. Don Jaime tiene la palabra. Recording in progress. Permanentemente la ENAMI ha tenido una muy buena relación con el Parlamento, de manera transversal. De hecho, haciendo un poco de historia, este proyecto y el traspaso y la venta de Ventanas a Codelco nació desde una iniciativa del Parlamento. Las comisiones de Minería y de Hacienda, recuerdo del Senado, no sé si de la Cámara en su momento, suscribieron un protocolo de acuerdo en que manifestaron su disposición a apoyar este traspaso, en la medida que este traspaso al mismo tiempo significara no el fin de la ENAMI, sino que por el contrario su saneamiento financiero para potenciarla. En ese contexto de ese proceso se decretó algo muy importante, que es el Decreto Supremo 76, donde se establece por primera vez en qué consiste la política de fomento que la ENAMI hace a la pequeña y a la mediana minería. Y simultáneamente se establecieron como condiciones para este traspaso que eso no afectara en modo alguno el servicio que la ENAMI le presta a los pequeños y medianos mineros del entorno de la fundición Ventanas, de tal manera que esta venta fuera indiferente para el sector minero.
y por lo tanto lo que desde nuestro punto de vista corresponde, y así lo tenemos entendido, así lo hemos conversado en su momento con la ministra, con el subsecretario, con el presidente ejecutivo de Codelco, es que esta nueva circunstancia, el único cambio que en la práctica, lo digo en términos generales, debiera tener a nuestro juicio esta ley, y entendemos que así está establecido de algún modo, es que la única obligación que se levanta a Codelco respecto de la ley original, ley que fue aprobada en su momento unánimemente por ambas cámaras, es la obligación de fundir los productos que la ENAMI compra en ventanas, en la fundición, ventanas que se entiende en virtud de esta ley ya no seguiría funcionando. De manera que, a nuestro modo de ver, se trata de los siguientes aspectos. Efectivamente, que Codelco sea liberado de la obligación de fundir estos concentrados en la fundición ventanas. Segundo, nos parece que Codelco debiera tener plena libertad para hacer con estos concentrados lo que a ellos les resulte más conveniente. Es decir, yo no obligaría a Codelco a tener que fundir esto en otra de sus fundiciones, porque eso le puede resultar más oneroso, sino que Codelco tenga plena libertad para, con esos productos que se recepciona por parte de ENAMI en ventanas, ellos hagan el negocio que más les convenga, entendiendo que si el movimiento de esos concentrados supone mayores costos, esos costos son de cargo de Codelco. Y lo segundo, muy importante, es que se mantenga, y eso entiendo que también está establecido en el proyecto como está, que se mantiene el poder de compra de la ENAMI funcionando en la división ventanas, recepcionando todo lo que ahí llegue, porque lo otro que tiene la ley original es que establecía que ENAMI entregaba en maquila a Codelco todos los productos que llegaran, sin establecer límites. Me parece que eso quizás no está claramente dicho en el actual articulado. Y yo diría que eso es lo fundamental, que se libere a Codelco de la obligación de fundir en ventana y el resto de las condiciones del proyecto original se mantengan iguales. Entiendo que en general eso está así, salvo quizás aclarar dos cosas. Una, la necesidad de recepcionar todos los productos que lleguen. Eso es muy variable, por eso es que es importante darse esa amplitud, porque dependiendo del precio del cobre, ese volumen puede ser muy bajo, o si el precio del cobre es muy alto, ese volumen puede crecer bastante. Esa flexibilidad hay que tenerla porque tiene que ver con la industria en la que nos movemos. Y yo diría que eso es, señor presidente, estimados diputados, básicamente nuestro punto de vista. Y bueno, estamos abiertos para cualquier consulta o pregunta que nos tengan que hacer, tanto Marcelo como yo. Muchas gracias, don Jaime. Don Marcelo, ¿querrá exponer algo más o no había preparado? No venía preparado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con su venia, saludar a los honorables diputados y diputadas. En el mismo sentido que lo acaba de exponer el vicepresidente ejecutivo, reiterarle a esta honorable comisión que el core del negocio del ENAMI de la actividad de fomento del ENAMI es ser un facilitador del negocio minero. En consecuencia, la vigencia y la permanencia del poder de compra en la localidad de Ventanas para los productores aledaños y finalmente, por añadidura, los concentrados que hayan sido entregados en otros poderes de compra, pero que llegan a fundirse en ese recinto, es relevante para el desarrollo de la política pública de fomentar la pequeña minería y a la mediana que hace esta empresa pública. Solo reiterar eso, y en relación a las precisiones que hacía alusión el vicepresidente, asunto más bien cosmético respecto a la redacción del proyecto, por ejemplo, sugiriendo la posibilidad de intercalar los números 1 y 2 respecto de las obligaciones que quedan impuestas a Codelco en virtud del proyecto. Es decir,
señalar en esa modificación del número 3 al artículo segundo que Codelco Chile deberá mantener, número 1, la capacidad de recepción de dichos minerales, y número 2, garantizar la materia prima para el flujo del funcionamiento de la refinería. Punto y coma, ambos en ventana. Por ahí podría ir una precisión que dejara mucho más claro el espíritu del proyecto. Lo segundo sería intercalar a continuación de la expresión, asimismo Codelco Chile deberá ahí incluir la expresión en la división ventanas y a continuación señalar mantener la capacidad de recepción y posteriormente garantizar la materia prima para el flujo de la refinería. Y lo tercero, que satisface plenamente los intereses de la empresa nacional de minería y de su ecosistema, sería incluir la expresión poder de compra, que es la que se usa normalmente en el día a día de los pequeños productores. Solo eso, señor presidente. Muchas gracias, señor Rocha. Que nos mande esas sugerencias por escrito. Hágala llegar a ver si la propia comisión, si les parece a algunos diputados, la pueden suscribir o todos, en fin, si es que es posible suscribirla, pero le pediría que la sugerencia la haga llegar formalmente a la Secretaría de la Comisión, por favor, ya que es muy importante de acuerdo a lo que usted señala. ¿Ya? Por supuesto, presidente. Así lo haremos. Muchas gracias. Colegas, preguntas a don Jaime Pérez de Arce o a su subrogante. Don Jaime está con COVID, convaleciente, igual entró a la reunión, le deseamos pronta mejoría. Igual don Jaime, sabemos que está enfermo, pero está compareciendo. Ok, ¿alguna pregunta? Va 4 preguntas del diputado. Si quieres pregunto yo primero. Ok. No, yo una pregunta voy a hacer yo y la hago al tiro. Una mientras tanto, pues aprovechemos si tenemos tiempo y este tema es muy relevante. Señor Pérez de Arce, el artículo segundo transitorio de la propuesta legislativa del Ejecutivo señala que dentro de los 60 días siguientes a la publicación de esta ley, a través de un decreto supremo expedido por el Ministerio de Minería, se creará un Consejo Asesor Presidencial de Fundición y Refinería, integrado por el Ministerio de Minería, que lo presidirá, y los Ministerios de Hacienda, Economía, Medio Ambiente, Codelco y ENAMI, cuyo objetivo será generar una propuesta destinada a aumentar la capacidad estatal de fundición de cobre del país, teniendo especial consideración con la protección de la vida, salud, seguridad de las personas, pleno respeto al medio ambiente, etcétera. Mi pregunta es, yo tengo conocimiento, y usted también, porque por usted lo he sabido, obviamente, que la empresa nacional de minería tiene ya un proyecto, la prefactibilidad estudiada después de 4 años, del 2014 al 2018, cuando usted era vicepresidente ejecutivo también de ENAMI en el gobierno Bachelet II, tienen ya un estudio hecho, económicamente además viable, con todos los informes respectivos. Entonces mi pregunta es si este artículo segundo transitorio que crea una comisión para ver qué se va a hacer, yo personalmente lo veo como un retroceso en el caso de ENAMI, porque ENAMI está mucho más adelantada, ya que tienen, como todos lo sabemos acá, el estudio de prefactibilidad hecho, hasta el año 2018, que entiendo ya lo están poniendo al día, ya tomaron la decisión además en el directorio de ENAMI, apenas usted asumió de seguir adelante con la propuesta que quedó en el 2018. Entonces, la pregunta concreta es si a usted no será mejor o más conveniente hacer presente ese hecho en este proyecto de ley, o sea, pues si no, que quede el artículo segundo transitorio tal como está, yo lo veo como un freno, como que retrasa un proyecto que ya está más adelantado, porque esto es para ver qué se va a hacer. Ustedes ya tienen eso adelantado. Entonces, ¿es su opinión sobre esa materia, don Jaime? Esa es mi pregunta. ¿Respondo de inmediato o acumulan las preguntas? ¿De inmediato? Bueno, mire, presidente, efectivamente la ENAMI desarrolló un proyecto de nueva fundición entre los años 2014 y 2018 que llegó a establecer con claridad a nivel de ingeniería de factibilidad, es decir, el paso que quedaba era
llamar a la licitación para construirla, porque con la construcción venía la ingeniería de detalle de un proyecto de nueva fundición con los mayores estándares a nivel mundial, tecnologías chinas que captan solo el 99% de las emisiones, una fundición del doble del tamaño del actual en Paipote para hacer rentable también y viable el negocio de la NAMI en el largo plazo, y que tiene asociada además otro elemento novedoso que es una refinería polimetálica, de las que en esta parte del mundo no existen, es decir, recuperar del concentrado no solo el cobre, el oro y la plata, que es lo que hoy día se paga cuando se exporta concentrado, sino que además los otros elementos valiosos que vienen contenidos en ello. El directorio de la ENAMI entrante unánimemente aprobó la idea de retomar este proyecto. Eso está en conocimiento desde luego del Ministerio de Minería, porque la ministra y el subsecretario son parte del directorio. Está también en conocimiento del presidente de la República. Nosotros tenemos terminado a fines de septiembre la actualización de esa información y a partir de entonces debiéramos iniciar las conversaciones ya con esos antecedentes a firme para poder iniciar con el gobierno y con Hacienda las conversaciones respecto de las formas de financiamiento de este proyecto. De manera que yo veo que puede ayudar el dejar esa clarificación a propósito de la creación de esta comisión, que yo la veo como complementaria, ¿ah? Porque espacio para construir nuevas fundiciones hay bastantes. Aprovecho de aclarar, porque en algún minuto, justamente a propósito del cierre de la fundición Ventana, se ha planteado la idea de que Codelco construya una nueva fundición. Y en algunas opiniones se ha preguntado, bueno, ¿cuál será esta nueva fundición, la de ENAMI o la de Codelco? La verdad es que cabe la de ENAMI, una de Codelco y varias más. El país exporta al año del orden de 10 o 11 millones de concentrados, que equivaldrán a 3,5 o 4 millones de cobre fino. La fundición de ENAMI, en su máximo tamaño, la nueva, es para 800.000 toneladas de concentrado anual. Y si Codelco construye de las más grandes, imaginémonos 2 millones de toneladas, estamos en 2.800.000, o sea, todavía quedan 9 millones de toneladas de concentrados disponibles para ser fundidos en Chile. Yo creo que es una buena idea que se cree esta comisión, porque definitivamente, como el negocio de fundiciones es menos rentable que el negocio mina concentradora, probablemente una política nacional de fundiciones requiera ser estudiada, analizada, y requieran a lo mejor generarse ciertos incentivos para que esto también ¿Y la otra, el azul? había una interrupción. Perdón, hay que mutear, se está metiendo una Sí, otra conversación ahí. sí. Eso, retome, don Jaime. No, yo digo que es efectivo que la NAMI tiene un proyecto muy avanzado ya, y por lo tanto yo veo que esta comisión de todos modos es necesaria, porque hay espacio para construir otras fundiciones, no solo por parte del Estado, sino que también ojalá por parte del sector privado, que nos permita agregar mucho más valor a nuestra producción de cobre. Perfecto, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado don Andrés Celis. 4 preguntas. Seremos breves, presidente. ¿Ah? Sí, solamente un dato. Yo creo que no se requiere la autorización legal para que el artículo 2 transitorio tenga que eliminarse. Es un dato nomás. Pero bueno, ahora voy con las preguntas. Uno, saludarle al vicepresidente y bueno, y que se mejore. A mí ya me tocó ya. Lo primero, se puede asegurar y garantizar que el tratamiento en instalaciones distintas de la fundición Ventana de los productos de la pequeña y mediana minería de ENAMI no repercutirá en mayores pérdidas para la empresa o un aumento de costos para los pequeños y medianos mineros. Cual sea la respuesta, ¿cómo lo puede asegurar? La segunda pregunta es cómo pueden asegurar
el tratamiento de lo que no era Ventanas cuando Enami reportó pérdidas para el primer semestre por 21 millones de dólares como consecuencia de la menor eficiencia operacional de las plantas y la fundición de Enami. Tercera pregunta y cuarta, que son muy breves. Tercera pregunta: ¿la decisión de cierre de Ventanas fue comunicada o consultada con anterioridad a Enami o a su directorio? Y la última pregunta: ¿cómo se enteró usted de la adopción de esta medida? Igualmente lo voy a acompañar por escrito para ver si me la pueden responder a través de la comisión. Eso es, gracias. Perfecto. Aquí están las preguntas. Pero tomó nota don Jaime para que las conteste. En relación a la primera, efectivamente, para que esto no signifique mayores costos para la pequeña minería, es indispensable mantener el poder de compra en Ventanas. Ese es el lugar a donde todos los pequeños productores y medianos productores de la zona están en condiciones de llevar sus productos a valores económicos razonables desde el punto de vista de los fletes. Y por lo tanto, una cosa es que, comprados esos minerales en Ventanas, Codelco los mueva a distintos lugares a su costo, y otra cosa sería que los mineros tuvieran que ir a esos lugares. Lo que se trata de asegurar, justamente por lo que decía también Marcelo Rocha, es que el poder de compra se mantenga en Ventanas. Siendo así, no hay efecto alguno para los pequeños productores de la zona. Seguirán ocurriendo la situación como ha ocurrido hasta ahora e incluso como ocurría antes cuando Ventanas fue del ENAM. Por eso que ese punto es importante en el proyecto de ley. En segundo lugar, los resultados del semestre tienen que ver principalmente con las operaciones de ENAMI en la región de Atacama y en lo que está vinculado con la fundición en NAMI de la Lira. Los resultados que hay en el poder de compra de Ventanas son positivos y el volumen de ingresos que esa producción supone son parte de los ingresos que recibe la ENAMI. De manera que no debiera haberse afectado tampoco, en modo alguno, la situación de esos productores mineros. En relación a la tercera y la cuarta pregunta, nosotros nos enteramos del proceso convocado por la ministra de Minería a una reunión en que estuvimos con los ejecutivos de Codelco y nosotros, justamente para iniciar las conversaciones respecto de cómo debía ser este traspaso, de modo de no afectar el rol que la NAMI tiene y que puede ejercer gracias al poder de compra que mantiene en Ventanas. Ese fue un conjunto de reuniones que tuvimos, incluso muchas de ellas con los propios dirigentes sindicales de Ventanas, y de ese modo nos enteramos. No sé si eso satisface, señor diputado. Bien, muchas gracias. Va a formular otra pregunta el diputado Andrés Ellis. Sí, aproveche nomás. Usted me pareció escuchar, puede ser que haya oído mal, que en el directorio participaba la ministra y el subsecretario, ¿no? Ellos por participar reciben dieta o ingresos por asistir o no. Eso era. Mire, la verdad es que no tengo conocimiento si la reciben hoy día, pero puedo hacer llegar esa información. No sé si tú, Marcelo, tienes esa información. La política, diputado, si me permite, la política general de la ENAMI es no efectuar dobles pagos. De hecho, yo puedo mencionarle la situación particular del fiscal, que además es director en la compañía minera Carmen de Andacollo, y que por ejercer ese cargo adicional
en representación del 10% no diluible que tiene la Empresa Nacional de Minería, y como consecuencia de eso todos los chilenos y chilenas en ese proyecto de mediana minería en la región de Coquimbo, no se recibe un pago adicional. Esa es la política, es una dieta bastante por debajo de las dietas de los directorios de mercado, y tiene que ver con la cantidad de reuniones a las que asisten. En consecuencia, tanto la presidenta del directorio, que es la ministra de Minería, y el vicepresidente del directorio, que es el subsecretario de Minería, que participa en ese directorio en representación de Cochilco, a lo menos en la ley, en el decreto con fuerza de ley 153 del 5 de abril del año 60, no tienen contemplado un ingreso adicional por participar en los directorios. Sí, los otros 7 directorios, y de hecho aquí nos acompaña el presidente del Instituto de Ingenieros de Mina, que tiene también un representante en ese directorio. Muchas gracias, muchas gracias a ambos. El diputado de la carrera, don Gonzalo, ha pedido la palabra para preguntar. Muchas gracias, presidente. Tengo una pregunta que yo todavía no logro entender. Yo entiendo que ustedes no van a sufrir ningún costo, ustedes entregan ahí en Ventana y en los costos de transporte los asume Codelco, pero no logro, y le quiero preguntar a usted, ¿cuál es la interpretación de la razón de hacer esto? Porque la contaminación desde mi punto de vista va a continuar igual, es un sector industrial donde hay nitrobenceno, metilpropileno, isobutano, óxido de zinc, y por lo tanto la población de Ventanas y de Quintero va a seguir siendo afectada por contaminación. Entonces, me gustaría saber cuál es su visión respecto, cuál es su opinión que se ha logrado formar en este tiempo de cuál es la razón de fondo de la salida de Ventanas del cordón industrial de Quintero. Muchas gracias, presidente. En el proceso de fundición y refinación de cobre, el lugar donde se producen prácticamente todas las emisiones contaminantes y peligrosas para la gente es en el proceso de fundir el cobre. En el caso de lo que la ANAMI hace, la ANAMI llegan los productores mineros de los distintos lugares de la región. Muchos pequeños mineros entregan lo que se llama minerales de fundición directa en el poder de compra-ventana porque tienen leyes altas. Otros pequeños mineros entregan en poderes de compra que la ANAMI tiene en Illapel, en otras comunas. Esos productos también llegan a Ventanas. Por otro lado, hay empresas de mediana minería que llegan hasta concentrados de cobre, que también los llevan a Ventanas. Todo eso es a costo de ellos. Se recepcionan allí y ese proceso no tiene efectos contaminantes. En el peor de los casos podrá haber algún tema de material particulado, pero es francamente mínimo. Las contaminaciones básicamente se juegan o ocurren en el proceso de fundición de cobre. Por eso que cerrada la fundición, efectivamente, por lo menos en lo que en la contribución que ella hace a la contaminación en la zona, va a desaparecer. El proceso de refinación electrolítica posterior tampoco produce emisiones, de manera que es un proceso sustentable. De tal manera que el cierre de la fundición es porque es allí donde ocurre prácticamente todos los elementos contaminantes que se generan desde el proceso de refinación del cobre. Muchas gracias, don Jaime. Va a hacer una contrapregunta el diputado de la carrera. Mi amable presidente, muchas gracias, don Jaime. Don Jaime, pero estos argumentos son genéricos. Ocurriría en Paipote, ocurriría en cualquier parte donde haya refinación. Entonces, sigo sin entender en qué protegemos al medio ambiente y a la comunidad de Quintero y Puchuncaví con la salida de NAMI. Las razones que usted me da son todas atendibles, pero en los procesos de refinación en Chile entonces tendrían que cerrar todas. Y es más, si pensamos en eso, tendría que cerrar ENAP. En Quintero nos quedaríamos sin distribución de combustible en la zona centro de Chile, porque ENAP también ha sido culpado de contaminar. Entonces, frente a dos empresas estatales, hay una que tiene que emigrar y hay otra que se queda. Y las dos contaminan. Entonces sigo sin entender la lógica, porque si me hubieran dicho que sacamos ENAMI y sacamos ENAP,
tendría un sentido, pero hay una que se queda contaminando que es estatal y otra que se va porque contamina. Muchas gracias. Don Jaime. Bueno, efectivamente, el problema que tenemos en Chile es que nuestras fundiciones de cobre son muy antiguas. Efectivamente, esta es una industria que ha cambiado mucho desde el punto de vista tecnológico en los últimos años, y el salto adelante es justamente lo que intentamos hacer en ENAMI con este proyecto de nueva fundición, que significa traer tecnologías de avanzada que capturan sobre el 99% de las emisiones que emiten estos negocios. Vale recordar que la ley chilena hoy día obliga a captar el 95%. Eso todavía es insuficiente. De manera que, desde nuestro punto de vista, para el caso nuestro, en la fundición que todavía es nuestra, que es la de Paipote, nuestro proyecto es construir, es tener nuevas instalaciones, ¿no? Y aclarar también que en la zona de Ventana las industrias contaminantes son varias, aparte de estas dos estatales que usted señala, hay varias otras privadas que también contribuyen a este proceso. Muchas gracias, don Jaime. No hay más preguntas. Entonces entendemos que por la exposición de don Jaime y del señor Rocha no tiene mayores objeciones al proyecto. Algunas situaciones que van a mandar por escrito que tienen que ver con cuestiones de redacción o precisiones, digamos, mándelas por si nosotros las podemos suscribir como indicaciones si es que las compartimos, o pedirle al Ejecutivo si es que se requiera patrocinio del Ejecutivo, ya que este proyecto obviamente es muy importante para la Empresa Nacional de Minería. Y entiendo también, a la raíz de la pregunta que le hice, que respecto al artículo segundo transitorio sería interesante complementar con el hecho de que ENAMI tiene su fundición ya más adelantada que el resto de la industria. Perfecto. Entonces, ¿quieres algo más, Andrés? Andrés Celis, antes de despedir. Es que eso es lo que le quería preguntar, no sé si al vicepresidente o al otro invitado, que si él considera necesario que el artículo segundo transitorio exista, porque a mí me parece que está como de más. Entonces yo estaría por presentar una indicación para eliminarlo. Entonces me gustaría saber su opinión, o si no tiene opinión. Ok. Lo que yo considero relevante es que se genere un trabajo de este tipo en el tema de las fundiciones de cobre en Chile. Es un tema de alta relevancia. Sabemos que la lucha contra el cambio climático requiere no menos minería, sino más minería, solo que de mejor sustentable, sostenible. Estamos nosotros muy atrasados, como decía yo, en tecnologías en esa materia, y por lo tanto, sin perjuicio del proyecto que tenga la ENAMI, acá es indispensable avanzar hacia una mayor capacidad de fundir esos materiales en Chile. Imaginémonos solo un ejemplo. La lucha contra el cambio climático es una lucha de nivel mundial. Y si miramos el planeta, acá con el cobre, que es probablemente el metal más importante para la electromovilidad y para todo este cambio climático, se produce principalmente en esta parte del planeta, y prácticamente el mayor volumen de esa producción, como decía, 11 millones de toneladas al año en forma de concentrado, se trasladan en buques al otro extremo del planeta, hacia China, para ir a fundirse y refinarse. Eso, desde el punto de vista de la racionalidad económica y de la racionalidad medioambiental, resulta hoy día absurdo. De manera que sí me parece a mí muy relevante que en el país se haga un debate y se busque la manera de avanzar no solo en traer nuevas tecnologías, sino también en investigación y desarrollo de tecnologías que pudiesen generarse en Chile. Sí me parece que si el artículo queda, sería interesante que se señale que esto es sin perjuicio del proyecto que le han emitido. Pero si debe ir o no debe ir, la verdad es que esa técnica legislativa no es de mí. Muchas gracias, don Jaime. Entonces le damos las gracias a don Jaime Pérez de Arce, a don Marcelo Rocha, y ahora vamos a escuchar al señor
del Instituto de Ingenieros de Mina, el presidente del Instituto de Ingenieros de Mina de Chile, que es una institución que agrupa a los ingenieros de mina de distintos sectores, el señor don Sergio Demetrio Jara. Don Sergio, muchas gracias por venir a opinar sobre este proyecto legislativo. Le damos la palabra a don Sergio. Muchas gracias. La verdad que a nombre del Instituto de Ingenieros de Mina y el mío propio, queremos agradecer a la Cámara y a esta comisión que invite gente. Tengo la suerte de haber pasado prácticamente toda mi vida en fundiciones. Así que conozco muy bien este tema, no solamente fundiciones, sino todo el negocio del tema fundiciones. Así que también estoy abierto a todas las preguntas y puedo responder las que han dicho y otras más. Respecto al tema como Coabo, nosotros como Instituto de Ingenieros de Mina apoyamos la modificación de la ley respecto a la exigencia de procesar los concentrados de NAMI solo en ventana. Es algo irracional que se pasó en su oportunidad, no debió haber estado. No obstante, insistimos que en este proyecto se le debe dar la flexibilidad a Codelco para ver dónde procesar y cómo procesar. No pueden decir que se va a procesar en las fundiciones de Codelco. La tecnología avanza. Pueden ser incluso procesamientos concentrados no vía fundiciones, puede ser vía hidrometalurgia. Por lo tanto, es bueno dejarle la libertad en el cómo y en el dónde, porque ellos justamente su labor es maximizar el valor de la empresa y el valor económico para el país. Entonces, mejor no meterse en esa banda, sino que darle la flexibilidad. Eso es muy importante. Segundo, dentro de este mismo proyecto de ley, o de modificación de una ley, digamos, creemos que tampoco se debe colocar límite en cuanto a que se va a recibir los concentrados que históricamente, porque así dice el texto, que eso no está bien porque el país lo que necesita es más minería. Y aquí ustedes estarían puestos una inflexibilización, porque ¿qué pasa si el precio del cobre llega a $9 y toda la minería crece? ¿Vas a dejar sin procesamiento los pequeños y medianos mineros? Eso no es razonable. El país de alguna manera tiene que absorberlo y afrontar esto. Por eso es la segunda cosa que nosotros estamos, que eso debe reconsiderarse. O sea, dar flexibilidad en el procesamiento y en el volumen. Después, estas dos cosas, hay una cosa que nos parece también que vamos a ir a contrapelo, pero que es que nosotros no estamos de acuerdo en cerrar la Fundición Ventana. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque los contaminantes son distintos, como dice el diputado de la carrera. Lo que pasa es que las fundiciones de cobre funcionan, incluso en el centro de la ciudad. Es como tener aquí en Santiago, en la Plaza Baquedano, una fundición y no molesta. Entonces, lo que pasa es un problema de tecnología. Y el vicepresidente NAMI mostró que ellos ya están en esa línea y tienen un proyecto que va en esa línea. Entonces, no creemos que Ventana haya que cerrarle la puerta, y si Codelco no le conviene, no lo hace. Cuando uno no tiene un negocio, lo primero es tratar de arreglarlo. Después, cuando no puede arreglarlo y no tiene opciones, lo vende. Puede que haya otras personas que tengan más inventiva, más tecnología, otras ventajas. Ahora, si esa ventana se licita y nadie viene, puede ser el cierre. Pero eso de cerrarlo ex ante no nos parece razonable. Segunda cosa, respecto a esto mismo, la misma fundición de Ventana, su problema está en los convertidores tradicionales. Los convertidores tradicionales son una tecnología que se inventó a fines del siglo XIX, pero es tan eficiente térmicamente que todavía no es reemplazada absolutamente. Y de hecho, las fundiciones de estas de 99%, algunas
como Norddeutsche Finere, a las mismas japonesas, las chinas, coreanas, lo siguen usando. No obstante, tienen muchas cosas adicionales para hacer este tipo de cosas. Incluso es más, estaba este proyecto que Ventana tenía que colocarle como una manta a la nave para captar todo el gas que pudiera salir. Entonces, existen estas cosas. Respecto a esto, justamente el tema de Ventana, hay soluciones más eficientes. El problema son los convertidores tradicionales, y es malo para Ventanas como negocio, y es ventano para Ventanas y su entorno como contaminación, porque son reactores que trabajan batch, o sea, uno sube, otro baja, entonces tienen que darse vuelta. Al darse vuelta, el gas sale completo a la atmósfera, porque no es sellado 100%. Entonces la opción es cerrar esos convertidores y procesar solamente la fusión, y la fusión puede llegar a metal blanco, y ese metal blanco se puede o vender o procesar en otras fundiciones de Codelco o de terceros. Entonces nosotros creemos que no es razonable cerrar Ventana y que la solución en primera instancia podría ser apagar los convertidores, producir metal blanco y ese metal blanco granallarlo y venderlo o reprocesarlo en otra parte. Disculpe que lo interrumpa. ¿Nos puede explicar más qué es lo que es el metal blanco, en qué etapa del proceso de fundición, si puede ser, para aprender de usted? Muchas gracias. Por lo menos yo. No te preocupes, que llevo 50 años en este negocio, lo conozco bien. Lo que pasa es que el metal blanco es un producto intermedio de la fundición. Las fundiciones fundían el concentrado como derretirlo, y después ese producto, la superior escoria se bota o se reprocesa, cosas así, y la parte inferior era la que llevaba la parte valiosa en ese tiempo. Hoy día es casi todo valioso, pero en ese tiempo era eso. Y esta parte valiosa se traspasa a otro equipo que empieza a procesarlo hasta llegar a cobre. Este que funde, después los procesos han avanzado, y en la fusión hoy día se funde, pero se oxida el fierro y el azufre, y queda prácticamente un sulfuro de cobre, solamente. Ese sulfuro de cobre es el que se pasa a los convertidores tradicionales, y esos son los que hay que dar los vueltas, que son los contaminantes. Entonces, tú estarías produciendo hasta la primera etapa en producir este sulfuro de cobre, y este sulfuro de cobre es equivalente a una calcosina sintética, que es un producto intermedio de la fundición. Pero este producto intermedio de la fundición tiene la gran ventaja, que es como calcosina sintética, puede ser lixiviada. Esta calcosina sintética, existen procesos que producen toda esta primera etapa, enfrían, solidifican y pasan a otro horno que lo vuelve a fundir y lo llega hasta cobre. Esos son los procesos que no generan gas, porque no hay trasvasije. ¿Entiendes? Entonces, por ese motivo es que una opción es llegar a metal blanco. Segunda cosa, si es que hay que cerrar ventanas, porque ya no hay interesados, no hay opciones, tenemos este tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no sé, usar y probar esta posibilidad de ir a metal blanco, que son un gasto adicional como de $10 millones en hacer una granalladora. Más gases no necesitas, más hornos no necesitas, usas lo mismo, y además, como en nada que trabaja fuera de este horno, todos trabajan para él. Entonces el sistema de gases completo queda para él. El sistema de aire y el sistema de oxígeno, todo para él. Y él trabaja para sí mismo. Por lo tanto, su eficiencia aumenta, y aumenta tanto, que ya en los años 2000, un gerente de teniente dijo que si Caretones fuera a metal blanco, podría subir de 1,4 a 2 millones de toneladas de cobre, de concentrado, de fundido. Entonces eso se puede hacer. Pero obviamente viene el problema de el metal blanco no es un mercado que es libre, el concentrado tampoco lo es. Pero lo que pasa es que habría que abrirse. Pues si estás dentro, en Chile tenemos 7 fundiciones y vamos a procesar apenas una sola de eso y podemos probar el sistema. Si este sistema se prueba y funciona,
que no hay contaminación, pues sería equivalente a usar el tarro que va a colocar la gente de ENAMI en Paipote, que capta sobre el 99% porque no da vuelta. Y tú puedes sellar todo. Y si eso funciona, Chile podría ir en un sistema con eso a procesar incluso el 100% de su concentrado en el país. ¿Por qué? Porque este horno requiere solamente un horno, una planta de ácido, una planta de oxígeno y el procesamiento de escoria. Es como una sección de la concentradora. Y este negocio, que es un negocio minero hasta la concentradora, y es un negocio industrial hasta la producción de cobre, y que te conviene separarlo, ¿por qué? Porque cuando tú los tienes juntos, siempre teniendo la mina ya, y te evitaste el riesgo de encontrar la mina, obviamente te conviene seguir ese negocio. El negocio de fundición es menos riesgoso, por eso también es menos rentable. Y adicionalmente hay mucha capacidad en el mundo. Pero si nosotros hacemos procesar todo el concentrado en Chile, ayudamos al mundo con las emisiones globales, porque se transferiría mucho menos volúmenes por barco, que son los mayores contaminantes del mundo, porque nadie los controla. E incluso cuando llegan a aventar un barco, a veces en las emisiones en ventana, yo recuerdo, se detectaba que habían pics, y resulta que ventana no era, resulta que había llegado un barco, y ese barco tenía el humito. Entonces, por eso, tiene muchas implicancias. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en cerrar ventanas, y si hay que cerrarlo, este periodo que se va a usar, probar la posibilidad de la vía del metal blanco. Y la vía del metal blanco técnicamente es posible. Ahora, económicamente, obviamente, hay que abrir mercado. Pero cuando tú tienes una capacidad interna en Chile, y es una fundición pequeña la que lo va a hacer, eso se puede procesar y revisar. Eso es muy importante. Otra de las cosas importantes dentro de la convocatoria que ustedes nos han hecho está en los transitorios. En el primer transitorio, obviamente, dice el procesamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envíe la Empresa Nacional de Minería. Esto dice así en eso, pero nosotros queremos que eso, por favor, dice, corresponderán al tratamiento máximo histórico. Eso no queremos que exista esa nota de ese máximo. Tiene que haber flexibilidad. En el segundo artículo de transitos, creemos que estamos de acuerdo con don Jaime, del vicepresidente ENAMI, porque esto va mucho más allá de la fundición que ENAMI está instalando, que va a ser una fundición top one. Va a ser chica, para las que siguen en el mundo, no tan chica, pero es el doble de lo que tiene hoy día, pero es top. Y esto se puede hacer, y resulta que Chile hoy día tiene 6 millones, aproximadamente, cifras redondas, 6 millones de toneladas de cobre, de las cuales 1 millón de toneladas son la vía de lixiviación, y las otras, casi 5, van a ir vía concentrado. Y resulta que si subimos a 9 millones de toneladas, todos los adicionales son todo fundición. O sea, estos 5 pueden subir a 8 millones de toneladas concentradas, de cobre fino como concentrado. O sea, no es una fundición que falta. Faltan a lo mejor 3, 5, 10. O sea, es mucho más allá. Por lo tanto, esta cosa del artículo segundo transitorio es fundamental que el país lo adopte y lo reciba y lo muestre. Y todos tienen cabida. Todos tenemos que trabajar cooperativamente por el país. Entonces, eso es muy importante. Ahora, para esa cosa, nosotros tenemos digamos, concordamos con muchas de las instituciones técnicas que lo han indicado públicamente. Hay que separar los mina concentradoras, que es un negocio minero netamente minero. En cambio, de fundición referida es un negocio que es mucho más cercano a lo industrial. Y de hecho, en el exterior está integrado verticalmente con la fabricación de cosas más aguas abajo del mercado. Entonces, nosotros tenemos que tratar de llegar a lo menos a cobre metálico, porque eso es tener de verdad mercado libre. El concentrado no es un mercado libre. Entonces, de esa manera tenemos claridad. Y si pudieran procesar todo en Chile, todo lo que el mercado no paga,
porque son impurezas para el procesamiento, con los volúmenes que va a hacer, puede ser que sea rentable recuperarlo. De hecho, las fundiciones más rentables del mundo recuperan entre 12, 15 y hasta 18 elementos. No significa que nosotros vamos a recuperar 18, porque depende de lo que tiene la materia prima. No obstante, Enami va bien orientada, porque en Paipote va a colocar justamente una refinería polimetálica, va a recuperar todo lo que pueda. Entonces, eso está bien, pero ese es una patita de una mesa que debería tener como 10 patas. Entonces, a la Enami hay que apoyarla en su fundición, pero esa fundición no impide revisar nuevas fundiciones y nuevas tecnologías. Hay tecnologías que han inventado los chilenos. De hecho, hay una que en Chile la Enami la aprobó. Como en Chile no se le dio más luz al gas, resulta que el inventor al final lo probó con una empresa china y fueron a China a probarlo. Y resulta que fue exitosa en lo que hicieron. Ahora otra, el profesor Yorke Comirque, que va a usar el hidrógeno verde. Si los chilenos tenemos inventiva, el reactor que usan 5 de las 7 fundiciones chilenas, que eran 6 antes, que usaban de ese tipo, que el reactor teniente, fue inventado en Chile. Y el equipo o horno que va a usar Enami en Paipote es un equipo chino. Y los chinos prácticamente es el equipo que inventamos en Chile, pero en su versión 10.0. Nosotros nos quedamos pegados en la versión 2.0. Entonces, eso es lo que yo quisiera decir. Y a nombre del Instituto de Ingeniería de Minas, agradecemos nos hayan invitado como entidad experta y podemos contestar las preguntas que hicieron antes y cualquier pregunta que se les ocurra, de la A a la Z en fundiciones y en el negocio de fundiciones. Gracias. Muchas gracias, don Sergio Demetrio Jara, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas. ¿Preguntas para don Sergio? ¿Se hay en la comisión? Demetrio es su apellido, ya. Tenía la duda, yo por eso que lo nombraba. Está bien. Lo que pasa es que mi familia partió en Lota, así que del Lota al cobre, así que minero desde nacimiento. Desde nacimiento. ¿Hay consulta? El diputado don Andrés Celi, diputado de Valparaíso. Distrito 7. Buenas tardes, don Sergio. Quería hacerle una pregunta, no sé si me la puede responder a título personal o como presidente. ¿Cuál es su opinión o impresión respecto a las verdaderas razones que usted cree o ustedes creen que tuvo Codelco para acordar el cierre? Eso nomás. Eso, presidente. Su consulta no supera en el sentido que... Tiene la palabra. Perdón. Lo que pasa es que la consulta tuya tiene que ver con lo que decidió un directorio. Ellos tienen sus razones, deben haberlas evaluado. Ahora, en el CREIQUE, uno podría pensar, resulta que la Enami operó esa fundición Ventana hasta el año 2005. Y resulta que nunca dio pérdida. ¿Y por qué a Codelco después empezó a dar pérdida? Tuvo como 3 años de utilidad, el 2005 como el 2008 creo, y después empezó a tener pérdidas. Lo que pasa es que puede ser también, hay una cosa, Enami es una empresa industrial, más que minera, aunque su labor es justamente llevar la minería hasta el mercado. Está bien, pero por eso ellos hacen los puentes. Entonces, ese puente son especializados en puentes. En cambio, Codelco es una empresa especializada más en minería. Las fundiciones que tiene son de herencia, porque antiguamente nadie procesaba, todo procesaba en la mina. Capaz que Codelco hubiera partido, y no de nacionalización, sino que de nosotros, capaz que no hubiera tenido nunca fundiciones. Entonces, las fundiciones es, comillas, un mal menor para los productores de minas. Por eso los productores extranjeros tratan de no tenerla, porque es un mal menor para ellos, es menos rentabilidad. Y si yo soy dueño del dinero y voy a colocar $1.000 millones en la mina, o $1.000 millones en la fundición, cuando la mina me da una rentabilidad 3 veces lo que me da la fundición, oye, no hay por dónde perderse. Entonces, los que son negocios distintos. Entonces, más encima el minero
va a recuperar, va a tener la fundición como un mal necesario. No va a recuperar los 12, 15, 18 elementos. Él va a recuperar los 3, 4. Cobre, oro y plata, como decía la gente de NAMI ahora. Y el azufre que lo está obligando la sociedad. O sea, capaz que tampoco lo recuperaría. ¿Se fija? En cambio, el negocio industrial quiere recuperar todo. Y gana más plata recuperando donde no lo paga. ¿Qué es lo que paga? Paga cobre, oro y plata. Y con deducible. Si él es más eficiente lo que deduce, gana plata. Y lo que no pagó, más encima lo castigó porque le molesta, puede transformarlo en negocio. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, la gente de Molimet. La gente de Molimet no tiene mina de molibdeno. Y hoy día es el mayor productor de renio del mundo casi. ¿Por qué? Cuando el renio los rusos lo tiraron al mercado y se fue el mercado al suelo, de $3.000, $4.000 al kilo bajó a 300, ellos siguieron produciendo, porque era un subproducto. ¿Ah? Era más o menos el equilibrio, pero era nada. Y resulta que después se recuperó el mercado, y hoy día, pues no sé cuánto estará, pero estará entre 5 y $10.000 el kilo, otra vez. Porque ellos son un negocio industrial. Entonces las fundiciones y refinerías son un negocio industrial, no son un negocio minero. ¿Están ligados? Sí. ¿Es un eslabón? Sí. Y está bien tenerlo también. Pero hay que pensar estratégicamente y por eso la transición 2 yo creo es muy importante que se cree en el proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias, don Sergio Demetrio. Jara por su madre, ¿ve? Estamos. Diputada Riquelme. No hay votación. Ahí sí, gracias. Marcela presidente. Riquelme, diputada de la región de O'Higgins. Muchas gracias, muchas gracias. Según lo que usted dice, don Sergio, buenas tardes, según lo que usted indica, lo que convendría es dar flexibilidad tanto en el procesamiento como en el volumen del mineral. ¿Cómo se podría lograr eso desde su expertise? Hoy día está la posibilidad de que tú proceses, incluso se está viendo grandes avances en la lixiviación con soluciones cloruradas. Y las soluciones cloruradas están tratando de procesar los concentrados. De hecho, el concentrado que son de calcosina y cobalina y bornita se pueden procesar por la vía lixiviación. Y hoy día lo hacen. Son el mineral secundario, no los primarios que son calcopirita todavía, pero los secundarios sí, ya está clarito que se pueden botar y se pueden lixiviar. Es un problema económico, un problema de volumen, de que precio el ácido y cosas por el estilo. Y resulta que en esta cosa tú podrías llegar hasta el metal blanco, y el metal blanco es una calcosina sintética, o sea, tú lo puedes lixiviar y también lo puedes fundir. Tiene que ver de las dos maneras, nomás es más económica. Entonces, si tú das flexibilidad, ¿ya? Tú podrías tener en el extremo positivo que cada mina que produzca concentrado más de 50.000 toneladas por año podría tener un reactor para producir metal blanco. Cada mina. Y no solamente las nuestras, chilenas, también las que procesan extranjeros. ¿Y por qué? Porque sería más económico. Sería más barato, sería más continuo, con procesos más eficientes, tanto técnicamente, ambientalmente, energéticamente y económicamente. Entonces tienes que dar flexibilidad. Y esta flexibilidad, pero como yo decía, incluso creo yo que algo debería hacerse, la ENAMI tiene una ley maravillosa de flexible. La ENAMI puede ser socia desde el 0,1% hasta el 99,9% de los privados. Y la ley se lo permite, no tiene que pedirle permiso a nadie, solamente su directorio. O sea, como su directorio son 7 de 10 personas del gobierno, o sea, es cosa que el gobierno le diga, proceda y procede. Lo que pasa es que no tiene plata. Lo que pasa es que NAMI fue creada antes de Codelco, y cuando se creó Codelco pasó a ser el hermano secundario. Pero lo estamos desaprovechando esa empresa. Yo creo que aquí puede ser quien sea el gestor,
incluso aportar su maravillosa futura fundición de Paipote, conversar con Chagre, conversar con Alto Norte, que son dos fundiciones que hace unos pocos años estaban a la venta, hacer una empresa común, mixta, público-privada, y de ahí partir, tener más espalda, ver si procesamos vía fundición, vía lixiviación, o hacemos cosas mixtas. Y después, si tú tienes espalda, pueden venir los que tienen tecnología, pueden querer entrar, los inversores pueden querer entrar, porque te vas a ahorrar todo el transporte marítimo de concentrado, y eso puede ser muy atrayente tanto ambientalmente para el mundo como para Chile, porque en Chile podríamos recuperar todos los elementos que hoy día que ya te conté que no se pagan. No es que los roben, sino que no los pagan. Gracias. Espero. Muchas gracias, don Sergio. Yo le pediría solo una cosa, para efectos de la historia de la comisión. ¿Usted en qué fundiciones trabajó, don Sergio? Si nos puede decir. Bueno, trabajando en Chuquicamata el año 73, marzo. No importa el año, ¿ya? Chuque, como 9 años. Después trabajé en Ename, como 17 años. Terminé como gerente de Paipote. Después partí con mi consultora propia, en la cual fui a trabajar a Europa. Trabajé en Bélgica, con Alemania y con Bulgaria. Y después incluso me invitaron a China y estuve con un periodo de 5 meses en China, una fundición que está puesta en marcha. Y mi expertise es general, no solamente una tecnología, otra u otra. Y tuve la suerte de conocer, y tengo la suerte de conocer a muchos inventores en este sistema. Y hay inventores que lamentablemente no han tenido la posibilidad de usar sus tecnologías. Hay uno que sí la usé, que fue Germán Schwarz, que en paz descanse, y son los reactores TENIA, que finalmente se usaron en 6 de las 7 fundiciones chilenas. Pero que nos quedamos en la versión 2.0 y no la 10.0 que tienen los chinos hoy día. Pero podemos llegar a esa sin problema. Una pregunta, aprovechándolo. Yo he visto la tecnología que ofrece don Igor Wilkomirski, que usted hizo presente sobre eso. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque él señala que ocuparía o emanarían significativamente menos gases del proceso. ¿Eso se le ve viabilidad? Y si se le ve, ¿para cuándo? ¿Es factible? Sí, mira, tecnologías de fundiciones hay. Hay una que incluso el NAME la aprobó, que se llama los de lecho empacado, hornos de lecho empacado, que partieron con la refinación y lo probaron en el NAME Paipote. Después lo probó este señor con los chinos de Nerín y lo probaron para conversión, fusión y conversión. Y también le funcionó. Eso son cosas que ya están en etapa piloto. El caso de Igor, que yo lo admiro mucho y me encantaría que tuviera el premio grande. Igor lo que hace es tomar estos concentrados, tostarlos a muerte. ¿Qué significa? Sacarle todo el azufre y todos los volátiles en un sistema cerrado, que tú lo captas todo. Y eso lo toma y lo puedes recuperar o destilar o sacar aparte. Por otro lado, después eso le agrega hidrógeno, cuando una vez que ya se pasó esa etapa. Y el hidrógeno es usar el hidrógeno verde. Y con el hidrógeno se acaba el torneo porque tú vas a tirar agua para afuera. Porque este cobre fue oxidado y quedó Cu y moléculas de cobre y de oxígeno. Al tirar el hidrógeno, agarra las moléculas de oxígeno, tira agüita para afuera. Entonces es un proceso que hoy día lamentablemente está en etapa muy primaria, ¿ya? Que es justamente a nivel de un poco más de laboratorio. Le falta una escala piloto, una escala semi-industrial, una escala industrial. Ahora, eso, si las cosas son rápidas, porque las fundiciones se notan, podría perfectamente acelerarse, y yo creo que se puede tener rápido. Pero no olvidemos,
que en Chile, y por eso también tenemos problemas con todo lo que es inversores en fundiciones. Cuando tú vas a hacer una fundición, pide todo el sistema de revisiones por la autoridad, por la comunidad y un proyecto de fundiciones. En Chile creemos que nunca demorará menos de 6 años. De hecho, ENAMI ya partió y ya dijo que trabajó 4 años en el tema de hacer una factibilidad. Ahora tendría que hacer la construcción. Podría demorar 3, 4 años más. Pero para hacerla va a tener que hacer los planes, todas las cosas ambientales. Y nunca va a tener un proyecto antes de 6 años. Y se cree que son como 10 años normalmente. Resulta que tú haces una fundición en China o en Corea y la tienes en 2 años fundición. En 2 años funcionando. Es un tiempo. Y el inversionista obviamente quiere eso rápido. Por eso es bueno que los inversionistas que están en Chile, si se pudieran juntar en AMI con ellos dos y hacer una cosa general, entre ellos podrían acelerar. Y los procesos están. Entonces, el proceso de Igor es un proyecto se ve muy bien, pero el muy bien todavía falta escalaciones. Y esta escalar de repente aparece el bote chueco que nunca te esperaba. Hay que solucionarlo o capaz que te mate. Eso es. ¿Me permite? Sí. Muchas gracias, don Sergio Demetrio. Don Jaime que sigue presente en la sesión. Complementar en lo que decía Sergio. En nuestro país, una de las cosas que hace falta son donde llevar a cabo pruebas industriales. En el plan que tenemos nosotros de construir una nueva fundición, gracias a que esta nueva fundición se construye al lado de la actual, sin afectarla, nuestra idea es que construida esta nueva fundición, las actuales instalaciones de Paipote queden efectivamente para llevar a cabo en ese lugar pruebas industriales. Entre otras cosas, con esta tecnología de Igor, nosotros hemos hablado con él, y como dice Sergio, es una tecnología que está en etapas embrionarias, pero de aquí a 5 años más puede que, si se desarrolla y todo va bien, requiera hacer pruebas industriales. Esas pruebas se podrían hacer en el actual Paipote, que en esas circunstancias ya estaría detenido. Y un punto más respecto de lo que también señaló Sergio. Efectivamente, en Paipote se generó hace muchos años atrás esta tecnología de horno de lecho empacado. Nosotros como ENAMI retomamos ese proyecto en el periodo pasado, entre el 2014 y el 2018, como él dice, y con la empresa china Nerin llevamos adelante una prueba en China donde se construyeron unos hornos a escala piloto, pero a la escala piloto industrial prácticamente. Los resultados fueron muy promisorios y nosotros esperamos en este periodo retomar ese proyecto en conjunto con Nerin y avanzar más adelante en esa etapa, porque lo que la propia compañía china Nerin nos ha dicho ahora es que ellos tienen expectativas muy potentes respecto de las bondades que esta tecnología inventada en Chile podría tener, que podría superar las tecnologías más modernas que los propios chinos tienen hoy día. Así que también estamos en ese plano, sin perjuicio de construir una nueva fundición. Como decimos, hay espacio para muchas más y hay espacios para permanentemente seguir innovando en esa materia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias, don Sergio. No puedo dejar de hacer el comentario que desgraciadamente en nuestro país quienes se dedican a la investigación, fundamentalmente innovación y desarrollo en materia minera, hemos ido en retroceso en vez de avance. En alguna oportunidad fue el CIM, después un instituto que tenía Codelco, que entiendo que también lo dejaron de lado. No recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, creo que hoy día como que hay más voluntad en entender la importancia que tiene, al menos en esta área, ¿cierto? El área de la minería, la gran minería, la fundición y la refinería, la importancia que tiene el poder ser líderes también en investigación, en innovación, en desarrollo. Pero bueno, tenemos un tercer invitado. Perdón, don Sergio le damos para que cierre y se despida, y don Marcelo
también, que está levantando la mano ahí. Don Sergio. Ya, lo que pasa primero es decir que se nos queda dentro de las tecnologías. Hay una tecnología que es una patente en Chile que agarran el metal blanco y lo procesan directa a cátodo. Ese es otro proceso. Entonces lo que yo quería decir, de por favor dejen la flexibilidad. Eso es lo principal. Si ustedes dejan la flexibilidad, esta cosa puede ir. Y la otra, separen el negocio minero, que tiene una rentabilidad, tiene un riesgo distinto al negocio industrial, que es el negocio de fundición de refinería, y en el cual ENAMI es experto. ¿Ah? Eso solamente quería decir y agradecerles vuestra atención. A usted, don Sergio Jara, y al instituto que usted representa, que siempre ha estado muy dedicado a la defensa y a la promoción de la minería en Chile. Don Marcelo había pedido la palabra también. Señor Rocha. Muchas gracias, presidente. Muy breve, para aprovechar de despedirnos también como ENAMI, agradecer la invitación. Para nosotros es muy satisfactorio que nos inviten a estos espacios de conversación sobre minería, porque creemos que lo que es bueno para Chile es que se hable cada vez más de minería. Es una realidad que no podemos eludir como país minero, y estas son instancias de definir políticas públicas en relación con la industria. Quería solamente hacer un alcance en relación con la intervención del honorable diputado Andrés Celis en relación con el artículo 2º transitorio, y tratando de interpretarlo, diputado, si usted me permite, tal vez lo que se echa de menos en ese artículo 2º transitorio es mayor amplitud todavía de este comité FURE, que usted coincidirá con nosotros que es mucho mejor, o sería mucho mejor para el país, ampliar la base de conversación respecto a una estrategia de fundición y refinería, como lo ha explicado muy bien el presidente de los ingenieros de Mina y también el vicepresidente del ENAMI. Y yo le planteo, con todo respeto, por ejemplo, la posibilidad de incorporar en ese Consejo Asesor Presidencial la opinión de los gremios. ¿Por qué no? SONAMI es una institución centenaria que agrupa tanto a la gran minería, a la mediana y a la pequeña, y tiene algo que decir sin duda respecto a la definición de política. En general, la sociedad civil, en esta honorable comisión de dos diputados que representan zonas que tienen fundición. Usted particularmente, que tiene dos ahí en la región de Valparaíso, Chagres, que es privada, y de la sociología, pero ampliar este consejo asesor también a la academia, con centros de estudio como SESCO, por ejemplo, estoy imaginando, y sin duda que el aporte de ingenieros, que son los técnicos. Entonces, quizá eso es lo que yo interpreté de su intervención en relación con que este consejo FURE, como le denominamos en el ecosistema, debiera ser más amplio aún para recoger la mayor cantidad de miradas y que sea mucho mejor para el país en la definición de esta política de fundición y refinería. Solo eso. Muchas gracias, hemos tomado nota. Muchas gracias, don Marcelo. Bueno, se pueden seguir, tenemos tiempo limitado y vamos a escuchar ahora a un concejal de la región de Valparaíso, el concejal de la municipalidad de Puchuncaví, que fue invitado por el diputado Ibáñez. Pero antes de darle la palabra al diputado, quiero que tomemos un acuerdo, que invitemos, entiendo que no está invitada, a dar su opinión sobre este proyecto a la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, que tuvo elecciones hace poco y se eligió un nuevo presidente. De manera que invitamos al nuevo presidente de la SONAMI. ¿Habría acuerdo en invitarlo para que dé su opinión sobre este proyecto? Entonces se tome el acuerdo. En segundo lugar, quiero ver si se puede invitar también a un presidente de una de las asociaciones sindicato minero de Tierra Amarilla, don Joel Carrizo, que es uno de los más emblemáticos, al menos de Atacama, y que trabaja directamente con ENAMI. ¿Habría acuerdo en invitar a don Joel Carrizo? Carrizo, perdón. ¿Habría acuerdo entonces? Para la misma audiencia, sí. Audiencia. Se va a ir renovando la urgencia. Entonces se acuerda también. Perfecto. Entonces ahora le damos la palabra al concejal don Ricardo Quero. Don Ricardo tiene la palabra. Hola, muchísimas gracias por el espacio, por permitirme exponer en esta instancia tan importante como es la comisión. También agradecer las presentaciones que se hicieron previamente.
y tuve un problema en un momento, tuve que salir de la plataforma Zoom, pero volví, así que le agradezco también que me den la oportunidad de poder exponer a pesar de ello. Yo quería hacer esta presentación desde el punto de vista, no tanto tal vez de mi rol como concejal, si bien sí, pero también como un vecino, una persona también común y corriente de la comuna de Puchuncaví. Quería enfocarme en ese tipo de contexto, ¿ya? Porque no manejo un dato, digamos, tan técnico, por ejemplo, respecto a la rentabilidad de la fundición o sus procesos internos. No me corresponde conocer con la profundidad necesaria ese tipo de información, pero sí la información que poseo, que he recabado y que considero que tengo la propiedad también para transmitirle a ustedes la información que me proporciona los vecinos y vecinas que viven aquí en la comuna de Puchuncaví. Quería enfocarme en ese sentido y transmitirle esa información, ese conocimiento, porque como bien saben, era este anuncio o esta discusión de la eventual cierre de la fundición, algo bastante sensible. Esto es algo bastante sensible, digamos, para NAMI, como ya se ha dicho, para Codelco también, pero también para la comunidad. ¿Y en qué sentido? Lo que ocurre es que quería remontarme un poco a la historia y también digamos, a qué relación mantenemos nosotros como comuna con la fundición. Enfocarme más en ese aspecto simbólico y social, y en ese sentido, como bien saben, hemos sido titulares de una designación no muy buena, que es zona de sacrificio. Y es precisamente por los aspectos relacionados a que como comuna hemos tenido que asumir una cantidad enorme de externalidades negativas por los procesos productivos que ocurren aquí en la bahía. Tenemos una serie de empresas, casi 20, son 19, 18, y particularmente una de ellas son las actividades relacionadas a la fundición. Entonces, yo quería señalar en ese marco que es algo bien sensible, porque hubo un momento de nuestra historia comunal en que se impuso, de cierta medida, este desarrollo industrial, extractivista, podríamos decirle también, y que marcó nuestra historia, marcó nuestros recursos naturales también, el agua, la tierra, el aire, porque como bien saben, y ya no es para nadie una duda, es que se perjudicó la calidad de estos recursos naturales que le acabo de mencionar, y por supuesto también la salud de nuestros habitantes. Es entonces que durante mucho tiempo estas actividades contaminaron nuestra zona, pero existe ya una idea o intención en la comuna de Puchuncaví de poder cambiar el paradigma bajo el cual estábamos desarrollándonos para dirigirnos hacia otro camino. Una reconversión. Nosotros, si pueden ver en nuestras redes sociales, por ejemplo, de la ilustre Municipalidad de Puchuncaví, se podrán dar cuenta de que queremos darle un sello distinto a nuestra comuna, y eso tiene mucho que ver también con el futuro que vemos en el parque industrial que tenemos. Entonces, avanzar hacia una reconversión, hacia una recuperación ambiental y social de la comuna, tiene mucho que ver también con cuáles actividades se pueden, digamos, transformar para no generar contaminación. También, qué reconversión energética necesitamos para que digamos, dejar de depender de algunos
por ejemplo, combustibles fósiles, precisamente que son unas fuentes de contaminación bastante relevantes aquí en la zona. Entonces, yo entiendo este anuncio, este estudio de parte del directorio de Codelco, como un anuncio que va en ese sentido. Así yo lo recibí como concejal de la comuna, también así lo recibí como una persona que habita este territorio. Lo vi como una medida buena que venía a cambiar la situación que estábamos viviendo en este territorio. Entonces, yo a partir de eso también quería señalarle algunos datos de por qué hay una carga simbólica negativa hacia las actividades productivas de Codelco. Hay algunas cosas que son relevantes señalar. Entre ellas, por ejemplo, de que se ha dañado, que ya lo mencioné, los recursos naturales, pero particularmente durante muchos años, se ha perjudicado uno de los humedales más grandes de la comuna de Puchuncaví, el humedal Los Maitenes Campiche, hoy día reconocido por el Ministerio del Medio Ambiente, un humedal de 500 hectáreas aproximadamente, y me parece sumamente relevante mencionarlo porque justamente en un lugar aledaño, inmediatamente aledaño a este humedal, tenemos un escorial de la escoria final de cobre asociada a la fundición, que suma una cantidad impresionante de 4.7 millones de toneladas. Entonces, esos pasivos ambientales a nosotros nos dañan mucho porque, si se fijan, incluso es la puerta de entrada a la comuna de Puchuncaví desde las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quintero. Esa es la puerta de entrada, enfrentarnos con esa situación. Y hemos tenido que cargar con esa, valga la redundancia, carga negativa, a pesar de que no es lo que queremos. Y también cargar con afectaciones a la salud, precisamente por las actividades de la empresa. En ese sentido, también de señalarles que, por ejemplo, hace muy poco, a principios de año, en marzo, si no me equivoco, se publicó un estudio de parte de profesionales de la Universidad del Paraíso, en donde después de 10 años y haciendo una investigación del suelo y también tomando muestras de la gente de aquí de la comuna de Puchuncaví, dieron cuenta de que estar expuesto a suelo contaminado con arsénico durante al menos 5 años generaba modificaciones genéticas que dejaban a las personas más vulnerables a contraer cáncer, ¿ya? Entonces, el arsénico. Nosotros sabíamos aquí en la zona tenemos arsénico y teníamos, digamos, como la inquietud o idea de que generaba evidentemente un daño a la salud, y esta investigación nos daba un poco la razón, nos dijo que era así. Y hay una de las empresas que libera a la atmósfera este arsénico. Son 48 toneladas anuales de arsénico que se liberan a la atmósfera y se decantan en los suelos de la comuna. Ahí está muy estudiado ese asunto. Y eso ha generado problemas, como ya les dije, a la salud de la población. Otra de las cargas negativas, y son, una vez más, actividades relacionadas a la fundición. Entonces, en ese marco de cosas, para mí me es de suma relevancia que lo tengamos en consideración, no solamente que tener en consideración el aspecto económico o las factibilidades de poder hacer realmente una fundición más moderna, más eficiente, menos contaminante, que claro que sí es importante tenerlo a bien, pero también hay que considerar los factores sociales asociados a las actividades de una industria. Y en este caso, por las cosas que le menciono, ha generado un malestar social. Ha generado un malestar social que no podemos obviar y del cual yo creo que también tenemos que considerar al momento de evaluar políticas públicas como la de este proyecto que
que deja sin efecto la obligación de Codelco de procesar el concentrado de cobre que le envía NAMI. Son discusiones que hay que dar y hay que tener todos los antecedentes y también las múltiples perspectivas para atender este tipo de decisiones con la mayor de las responsabilidades. Y estos antecedentes que yo les menciono es para que se pueda nutrir esa discusión con la perspectiva de una persona que vive acá, que estoy en constante contacto con estos pasivos ambientales, con la inquietud también de las mismas personas de la zona, que les genera una incertidumbre tremenda el hecho de vivir aquí les pueda causar daños a la salud, y que a mi juicio no hemos estado a la altura como Estado y como órganos del Estado de poder precaver estas situaciones con el fin de poder proteger la vida humana y también, por supuesto, la debida calidad de los recursos naturales, como el aire, la tierra y el agua. Hace poco, de hecho, tuvimos un evento bastante importante relacionado con alzas de dióxido de azufre. Y aquí en la zona hay solamente dos empresas que emiten eso a la atmósfera. Una es Codelco y la otra son las termoeléctricas. Pero siempre se ha asociado el alza a las actividades de Codelco, los PIC. Bueno, el último y más grave de todos fue el día 6 de junio de este año 2022, que dio paso a una emergencia sanitaria muy transversalmente difundida por los medios masivos de comunicación. Hasta el día de hoy no se resuelve cabalmente el asunto, pero lo que les quiero comentar con eso es que tenemos una normalización ya de que al parecer tenemos que vivir o convivir con una situación, un contexto ambiental que no es grato. Entonces, cualquier medida que venga a paliar esa situación, a dejarla sin el efecto que tiene actualmente en la población, es bienvenida, y también tengo que mencionarlo, a pesar de que para una buena parte de la población, de nuestros vecinos y vecinas, fue muy bienvenida la noticia, evidentemente para otra porción no lo fue tanto, y es evidente. O sea, creo que la semana pasada tuvieron aquí en la comisión la exposición de los diferentes sindicatos de Codelco, y evidentemente esta discusión no representa sus intereses, digamos, pero hay que entender que también la fundición y refinería de Codelco, ex-Enami, estaba muy arraigada en la zona. Digamos que son casi tres generaciones las que estuvieron conviviendo con esta actividad. Entonces eso estuvo muy arraigado en la zona, que las familias trabajen ahí, y tal vez por eso también se genera una resistencia a nivel local, pero esa no es la sensación tampoco mayoritaria, y ni tampoco la que yo diría que representa la totalidad de los vecinos y vecinas de la comuna, porque no todos prestan sus servicios allí, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, como les decía al principio, tenemos una idea, tenemos el camino, hemos planteado la trayectoria de transformar la comuna de Puchuncaví en algo diferente a lo que hoy día por lo que hoy día es conocida, que es la contaminación, empresas, chimeneas, y es un camino lento, pero necesario, y la ayuda o apoyo que podamos tener para ello es sumamente relevante. Como anécdota, les quiero contar que hasta el año 2014, en el escudo de la comuna de Puchuncaví, se exhibía la chimenea de Codelco.
hasta el año 2014 era parte del escudo comunal. Después de un proceso de participación ciudadana en donde se convocó a los vecinos y vecinas para poder actualizar el emblema, nuestro escudo comunal, nuestros vecinos y vecinas decidieron que eso ya no tenía que estar ahí, y actualmente nuestro emblema comunal pone en relevancia y muestra el campo y el mar, que son las cosas que hoy día queremos que florezcan, que nos caractericen y poder transitar hacia una comuna más sustentable, que se reconozca por eso. Entonces, en el año 2014 la chimenea ya no estaba dentro de nuestra emblema comunal y tal vez también llega el momento en que se tenga que evaluar precisamente si la fundición tenga que seguir o no aquí. Antecedentes técnicos yo creo que también se han visto sobre la mesa, y si el directorio tomó esta decisión, me imagino que también tiene que ser una decisión fundada. Así que con eso quería aportar a la discusión, con estos antecedentes, bien, digamos, con datos más de orden social, simbólico, sobre cómo se vive aquí en la zona respecto a este anuncio o discusión que se está dando, y a disposición también para responder sus consultas sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Preguntas. La diputada Marcela Riquelme va a formular algunas consultas al señor concejal. Buenas tardes, concejal. Quería preguntarle cómo ha percibido usted y cómo ha recepcionado la comunidad el trabajo de las mesas temáticas que entendemos se están desplegando en el territorio, dirigidas por el Ministerio de Medio Ambiente, para conocer los diversos problemas que aquejan a la comunidad durante este periodo y también precaviendo qué es lo que puede pasar a futuro. ¿Usted nos podría contar algo de eso? Señor concejal, tiene la palabra. Gracias, perdón. Sí, claro, no hay problema. Ahí yo diría, de parte del Ministerio, yo diría que una de las instancias más importantes para llevar adelante las conversaciones, los diálogos y también el diseño o implementación de políticas públicas en el marco de esto y otras cosas, es lo que se discute dentro del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social, el CRAS, Quintero Puchuncaví. No sé si conocen de qué se trata esa instancia. Esa instancia es presidida por los alcaldes de Quintero Puchuncaví, y en un momento tuvimos una visita de la ministra Maysa Rojas. Hemos tenido 2 veces la visita de la ministra Maysa Rojas, y en esta mesa, se me olvidó señalar, participan los alcaldes, la sociedad civil representada en sindicatos, cámaras de comercio, también en organizaciones comunitarias, ambientales, juntas de vecinos, la UNCO, también algunos consejos consultivos de salud también participan ahí. En una instancia bien transversal. Incluso también están representadas las empresas del cordón industrial. Entonces, ahí es la instancia donde se discuten este tipo de política, y cómo el Ministerio se pone a disposición para un poco arreglar o mejorar las condiciones de la zona. En concreto, lo que se vino a presentar o se estuvo trabajando era, no sé si no sé si lo han escuchado, pero los comités de transición socioecológica justa, eso es lo que se vino anunciando desde el Ministerio para abordar una situación como esta, de estas características, digamos, pensando también en el plan de descarbonización que tenemos vigente,
también pensando en el retiro eventual de la fundición. Entonces se hablaba de que este comité de transición socioecológica justa iba a sentar a todas las actorías sociales en una mesa a conversar sobre cómo se va a implementar eso. Se hizo el anuncio, lo hizo la ministra y se está presentando, digamos, la consulta que nos quedó a nosotros, yo como vecino y vecina es, o lo que se quiere trabajar es cómo se va a implementar este comité. Entonces, quiénes van a participar y cómo va a operar. Lo último que yo supe a partir de estas reuniones con el CRAS es que al parecer esta mesa del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social se va a resignificar para poder transformarse en este comité o abordar los desafíos que debería tener este comité. Y digamos que también puede ser más eficiente, puede que resulte más eficiente el trabajo en ese sentido, porque el CRAS ya es una instancia ya muy institucionalizada, que ya tiene mucha trayectoria y que ya tiene un funcionamiento bien ordenado y, como les decía, también transversal. Entonces, que este consejo incorpore como temática o como desafío la transición socioecológica justa es una de las alternativas que está en discusión, que se tiene que someter digamos, a su aprobación por cada uno de los consejeros de esta mesa. Y también para reforzar esa misma idea, nosotros también como Comuna de Puchuncaví hace un par de semanas, unas 3 semanas diría yo, tuvimos una visita del que era el ministro de Energía, don Claudio Huepe, y él también vino a presentar esta misma idea, lo de la transición socioecológica justa, de cómo se iban a incorporar los gobiernos locales en esto y la importancia que tenía para el ministerio eso. Y eso le podría señalar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Perfecto, entonces. Don Ricardo Quero, concejal de la comuna de Puchuncaví, muchas gracias entonces por su comparecencia a esta comisión. ¿Está pidiendo la palabra alguien o no? ¿O él se le quedó de hace rato? Claro. Ahí está, ahí levantó la mano don Sergio Demetrio, que nos ha enseñado mucho de fundiciones hoy día y de refinería. Don Sergio, quedan algunos minutos. Muchas gracias, concejala, por su disposición además y su preocupación con su comuna. Don Sergio. Don Sergio, ¿no le escuchamos? ¿Usted había pedido la palabra? Sí, perdón. Estaba apagada el micrófono. Ahí sí. Ya, lo que pasa es que yo quería darle una experiencia que me tocó 2 veces. En una fundición que estuve administrando, la población salió para cerrar la fundición. En ese tiempo no se captaban mucho los gases. Y yo, hablando con la superioridad de la empresa, dije, yo iría también, pero con una pancarta que dijera no a la contaminación, sí a la fundición. Son cosas distintas, pero lo que pasa es que hay que hacerlas bien. Después, en otra cosa, hay que hacerlas bien, y el que no la hace bien hay que pagarle con el mocho el hacha. Pero tiene que tener clara la comunidad. Yo nací en Lota, que al final la cerraron, el carbón hoy día es el monstruo, pero el ser humano realmente, lamentablemente, uno se adecua. Y cuando llegan personas que no son de la zona, obviamente son mucho más afectadas. Ahora, todo el tema ambiental es una sugerencia como comisión de ustedes, y que hagan llegar al que corresponda. Yo creo que las exigencias ambientales tienen que ver con los ingresos que tiene esa comunidad. Si es una comunidad que requiere, o sea, como país, comunidad país, digamos, tiene que estar relacionado con el PIB. Si nuestro PIB es muy alto, como los alemanes, vamos a cerrar las minas. Si nuestro PIB es intermedio, como el de Chile, cerrar las minas es complicado.
Y si nuestro PIB es bajito, como los de Congo, son más abiertos y más... vengan. Entonces, el tema ambiental está relacionado con los ingresos del país. Y el país debiera ser más exigente en la medida que tiene mayores ingresos. Yo partí en tema fundiciones cuando el país tenía menos de $3.000, incluso $1.000 per cápita. Hoy día estamos en mucho más de 20.000. Está bien todo aumento de esta exigencia. Pero esto de ir cambiándola, ¿vale la pena? ¿Por qué no hacer una curva mejor en la medida que tengamos 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, las exigencias mucho mayores? Solamente eso. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Teniendo algunas diferencias con su última afirmación, lo debo decir porque creo que aunque sean de muy bajo ingreso, de alto ingreso, creo que tenemos que cuidar de igual manera a la población, pero no es el ánimo de polemizar, don Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que asistieron hoy día a la comisión. Le agradecemos mucho todos sus aportes y habiéndose cumplido el objetivo de la comisión se levanta.